Tenemos prometido una entrevista muy interesante, ponga atención, porque la llegada de un niño que tiene síndrome de Down llena nuestra vida, principalmente la de sus padres, ¿no? De algunas dudas, preguntas. Uno debe buscar información para poder enfrentar la condición, ¿no?, de nuestro hijo. La Fundación Down Up nació para acompañar a las nuevas familias en sus primeros pasos en el mundo del Down, con orgullo y con positivismo, pero además con muchas herramientas que permiten lograr una real inclusión. Se trata de recibir, acoger y orientar desde el cariño y desde el testimonio también. Estamos con Andrea Alamán, ella es su vicepresidenta, y desde el testimonio porque la Fundación Down Up ha sido formada precisamente por padres de niños con síndrome de Down que han hecho este camino y que quieren compartir esa experiencia con otros, ¿no? Así es. Buenas tardes. Bueno, estamos aquí efectivamente para dar a conocer en nuestra fundación. Somos padres y madres con niños con síndrome de Down. Nuestros hijos tienen alrededor de 4 años, otros más, otros menos. Y estamos efectivamente para poder apoyar en los primeros pasos al mundo del síndrome de Down. Hay una diferencia que tú hacías que es semántica, pero que tiene un trasfondo, que es cuando uno habla de inclusión y de integración. Explícame como la dimensión de ambas palabras, porque finalmente tiene un trasfondo muy profundo a la hora de enfrentar los desafíos, ¿no? Sí, bueno, en realidad hoy en día se habla de inclusión básicamente para que pase a ser uno más de la sociedad es diversa, y nosotros queremos que nuestros hijos sean parte y tengan los mismos derechos que todos los niños y los jóvenes y los adultos. Por lo tanto, nosotros desde padres, cuando comenzamos en este mundo, al principio no tenemos información adecuada, no sabemos efectivamente cómo abordarlo, y nuestra red de padres Up, que llamamos, y familias Up, está para ello, para apoyar, para informar, para hacer un puente con fundaciones que dan estimulación temprana a los niños. En un principio, cuando nace, cuando te dan la noticia, no sabes mucho cómo moverte, entras en un proceso de crisis y de duelo, en donde además tienes que sacar adelante a tu hijo. Ahí estamos nosotros como padres para apoyar, dar información y escuchar. ¿Por qué el concepto del duelo? ¿Qué es lo que se pierde cuando te notifican que tu hijo tiene Down? Porque el duelo es una pérdida muy profunda de algo. O es una crisis que tú estás viviendo. Es una crisis porque te dan una noticia inesperada. No sabías que ibas a tener un hijo con alguna condición distinta. Hoy día no hay ni una manera de saberlo. Las notificaciones son la mayoría de las veces una vez que ya la mujer ha dado a luz. Efectivamente, dicen que cerca del 60% es cuando ya dio a luz. Por lo tanto, cuando nace, tú tienes que empezar justamente un proceso de apego como padre y como madre, y ahí es donde a veces efectivamente no sabes cómo abordar este tema. Y es ahí donde nosotros, viviendo el testimonio sin ser expertos en síndrome de Down, sino más bien desde nuestra experiencia, queremos apoyar a los padres y a las madres en este proceso para vivirlo con alegría. Es tu hijo. Evidentemente hay un apoyo integral desde varios ámbitos y que tienen que ver con cosas básicas en casa, como luego en el proceso educativo, la estimulación, en fin. Pero uno entendería, y te lo digo yo porque no conozco la realidad de cerca, que la unidad médica con la cual yo me relaciono, el médico de cabecera que ha tratado a esa mujer durante el embarazo, es el que notifica y que además entrega una serie de indicaciones desde el punto de vista clínico de cómo ese niño se va a desarrollar dentro de los próximos meses y años. ¿Eso no es así? No siempre. Yo creo que hay algunos centros de salud un poco más preparados. Por ejemplo, el Hospital Padre Hurtado tiene un centro que se llama Naneas, que ahí nosotros también apoyamos a padres. Y efectivamente ellos tienen una preparación y te dan información, pero no todos los centros son así, también la Universidad Católica también, y algunos centros han empezado a dar información necesaria. Pero fíjate que no solamente la información relacionada con la salud es lo que tú necesitas, también hay mucha información relacionada con la educación, con la formación, con la crianza, con el apego, con la relación con el entorno, con la relación con tus hermanos, con tus primos, con tus abuelos, para naturalizar este tema. Nosotros necesitamos naturalizar, si nosotros como padres vemos este tema como natural, que es un hijo que tiene una condición distinta, pero que se va a desarrollar igual que tus otros hijos, a lo mejor un poquito más lento, finalmente la sociedad también lo va a ver así. Por lo tanto, nosotros queremos entregar ese sello un poquito de Fundación Down Up, que somos varias familias que estamos en esto. No ha sido fácil porque es un proceso donde normalmente tienen que muchas veces operarse, ¿cierto? A veces hay procesos largos de espera en el hospital, pero nosotros estamos ahí para decir, tu hijo va a continuar, y si la sociedad también le entrega los espacios,
que ahí nosotros como padres también tenemos que luchar un poquito con eso, y todos los actores que están en esta sociedad, ¿cierto? La gente en el Congreso, todos aportan para que la sociedad tenga espacios para todos, va a ser más inclusiva, no va a haber tanta discapacidad que finalmente es el entorno que te entrega la discapacidad. Ahora, ¿desde dónde se construye? ¿Desde el sector educación? ¿Son los colegios? ¿Son las salas cunas? ¿Es desde la ley, con una ley distinta? ¿Es desde el área de la salud? ¿Es desde el área de la psicología y la psicoterapia? O sea, ¿desde dónde se comienza a construir un mapa informativo para que esas familias puedan efectivamente lograr inclusión total? Bueno, es todo lo que tú dijiste. De alguna forma, como toda sociedad, necesita distintos actores. Los distintos actores son, ¿cierto?, padres, colegios, centros educacionales, centros de salud, que deben... ¿Y hoy día todos están en déficit? No todos, yo creo que todos han aportado y nosotros somos uno más de ellos que necesitamos como padres tener un poco de voz y también aportar desde el punto de vista de ver lo natural, porque en Chile también la sociedad en general es bastante estigmatizada, ¿cierto? El tema del exitismo, de que tiene que ser muchas veces un buen profesional y sin embargo a lo mejor puede que tu hijo, yo veo a la Antonia y a la Florencia y puede que efectivamente lleguen a ser. Y si no, no importa. Lo importante es potenciarlo en cada uno de sus procesos. Ahora, ¿esa lectura hoy día la hacen los colegios? No, ¿La hacen no las todos. universidades? ¿La hacen los centros de formación técnica? No todos. No todos, pero cuando hablamos de no todos, no una minoría o no una mayoría. Yo creo que se ha avanzado harto, no tengo porcentajes porque no sé si hay un estudio específico que haya hecho ¿cierto? Un análisis tan profundo respecto a la inclusión. En el momento que tú matriculas a tu hija o la llevas a dar el examen de admisión... no siempre te abren las puertas. ¿Y cuál es la justificación para no hacerlo? Porque a veces hay desconocimiento. Sí, efectivamente. ¿Te lo dicen así? No te lo dicen así, pero tiene un proceso distinto de desarrollo que a veces no necesariamente los profesionales están preparados. Por lo tanto, yo creo que es un proceso de una sociedad que hay que construir y nosotros como padres no somos especialistas en síndrome de Down, estamos viviendo, estamos aprendiendo, nos apoyamos de quienes saben más y como padres también tenemos una misión importante de naturalizar el tema, de creer en nuestros hijos. Nuestros hijos nos han mostrado lo grande que pueden ser, cómo abordan todo con fuerza sus dificultades, aún más que mis otros hijos incluso. Tienen potenciales que, como Denise en el jardín, que está en un jardín totalmente inclusivo, en el caso de mi hija, tiene potenciales que otros niños no tienen, por lo tanto la sociedad tiene que aprender también que estos niños también tienen mucho que aportar, así como otros niños con distintas capacidades distintas. Muchas gracias, fue una muy interesante conversación. Gracias a ti también. Gracias por el espacio.